Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de Estrategia Digital en Líderes y este es el episodio número 5, que podríamos llamar Líderes en situaciones inusuales o graves. Ante la crisis que estamos viviendo, muchas veces volteamos a ver a nuestros líderes en busca de guía y en busca sobre todo de soluciones. Eso es, después de todo, lo que hace a un líder, el que lo sigamos, porque él sabe por dónde. Estoy leyendo actualmente el libro de Michael Collins, astronauta del Apolo 11, y cuenta de Neil Armstrong, el comandante de esta misión, la primera en aterrizar en la Luna, que Neil Armstrong saboreaba las decisiones, sobre todo cuando eran muy graves. Las saboreaba, dice él, como un buen vino, las metía por el paladar y luego las ejecutaba. Y que eso hizo esta característica, fue uno de los tantos elementos que hicieron que fuera elegido para ser el primer hombre en poner el pie en la luna y luego entonces en volverse inmortal, en que su nombre quedara junto al de Cristóbal Colón o Magallanes, a ese nivel, y Yuri Gagarin de la misma época, el primer hombre en salir al espacio. Este tipo de tomar las decisiones, ya sea rápido o como lo hacía Neil Armstrong, bien, pero tomándose su tiempo, es uno de los elementos que hace a los grandes líderes, pues grandes líderes. Y me encontré haciendo la investigación para este capítulo, el capítulo número 4 de The Crown, de esta serie que trata la vida de la reina Isabel de Inglaterra y su corte, y la corte ampliada, que digamos son los políticos entonces. Y en el cuarto episodio de la primera temporada de The Crown, situada en diciembre de 1952, trata sobre Winston Churchill y una de las peores etapas que ha vivido Londres en su existencia, en su historia, después obviamente de los bombardeos alemanes de los años 40 en la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó en diciembre de 1952 fue que la contaminación en Londres se quedó suspendida en la ciudad. Hubo las condiciones climáticas adecuadas para que el viento no se moviera y en ese entonces la fuente de energía y la fuente de calor en Inglaterra y en gran parte del mundo civilizado o en las grandes naciones industrializadas era a base del carbón, y el carbón es un contaminante estupendo si nos queremos morir. De hecho, la quema del carbón fue durante muchísimo tiempo la única fuente de calor que teníamos, la única fuente de energía, porque así las fábricas así trabajaban para obtener energía, quemaban carbón, ya fuera energía eléctrica o energía de movimiento o lo que fuera, era quemando carbón. En las casas se quemaba carbón para cocinar, para calentarse además. De hecho, si ven alguna fotografía de edificios no muy viejos, que tengan 50 años en Londres, todos tienen chimeneas. Y ahí lo que se quema, o lo que se quemaba más bien, era carbón. Entonces, imagínense toda la población y todas las fábricas en Londres quemando carbón y el aire simplemente no se mueve. Entonces, aquello fue una neblina espantosa negra. El transporte público fue detenido y fue espaciado muchísimo en la ciudad en este último mes del 52, no porque contribuyeran a la contaminación, que sí lo hacían, sino porque no veían, los choferes de los camiones no veían a más de 5 metros adelante de ellos y era muy peligroso circular por las calles. Hubo saqueos a tienda, hubo una chica de 16 años asesinada porque no se veía nada y la gente pues mala, los delincuentes sentían y sentían bien que no los podían capturar porque no se veía absolutamente nada. En el episodio de la serie de Netflix se ve a un Churchill dudando, a uno de los grandes líderes de la historia mundial, primero siendo indiferente al problema y luego, escuchando que había un problema, decidió no actuar ante el problema, tomarse su tiempo porque no consideraba que había mucho que las autoridades pudieran hacer para detener, uno, esta gran tragedia ambiental y dos, la tragedia humana que había por debajo en la serie. Le inventaron una secretaria que se murió no porque tuviera problemas respiratorios,
sino porque uno de estos camiones que no veía nada la atropelló, cosa que no fue cierto. Ni la chica existió, ni hubo atropellados por causas de que no se vieron. Eso lo previeron muy bien las autoridades locales de transporte público en Londres. Y Churchill toma la decisión muy tarde de empezar a intervenir en términos ambientales, en términos de que se quemara, de cerrar las fábricas, sobre todo para no seguir echándole más carbón al aire en Londres. Murieron, al principio se dijeron que 4,000 personas por causas respiratorias, pero en realidad ya después de 10 años más o menos hicieron bien la cuenta de las causas de muerte donde dentro de este pequeño periodo en la historia de Londres fueron 12,000 muertos. 12,000 muertos en un mes causados por la contaminación. Claro, aunado a las condiciones climáticas, pero con esas condiciones climáticas, si no hubieran estado quemando carbón, pues no se hubieran dado estas muertes. Al final, Churchill sale avante de esta situación en la serie, haciendo un gran discurso, como era él, de estas frases célebres, diciendo que Inglaterra, el Reino Unido, tiene que buscar una fuente de energía alterna y cuidar la salud de sus jóvenes y demás, sobre todo porque veía a su secretaria muy jovencita muerta, ella no tenía futuro, y que las generaciones que estaban en el poder, como él, que ya era bastante grande, era su deber buscar las mejores condiciones para que los jóvenes, no nada más londinenses, sino todo en Inglaterra, tuvieran las condiciones para ser sanos. Esto además, aprovechado por la oposición, por Macmillan, que era el dirigente del partido opositor a Winston Churchill, obviamente atacando lo que no hacía nada, cosa que ahorita no nada más en México, sino en Estados Unidos se ve como la oposición aprovecha las coyunturas, tengan o no que ver con quien está en el poder, y se ataca por las decisiones que toman o no toman, y sería igual de cualquier manera. Si Trump decidiera actuar de cierta manera, la oposición lo atacaría, no importando qué decisión es la que tome. En el caso de Winston Churchill, pues en la serie nos muestran que Macmillan lo atacaba porque no hacía nada, porque se veía inactividad en el gobierno y porque no actuaba decisivamente como además se esperaba de un gran líder que además los llevó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Todo esto desgraciadamente fue inventado para la serie de Netflix, pero es un muy buen caso de un líder metido en una circunstancia extraordinaria que además lo rebasa, porque él no puede controlar el clima y la decisión de tratar de solventar la situación significa parar la industria, parar las fábricas en Londres, que es pegarle a la economía, por lo que también lo van a atacar, que es más o menos el caso que estamos viendo en México y curiosamente en el Reino Unido, porque el primer ministro británico Boris Johnson, con todo esto del coronavirus, no quiere parar la economía inglesa, no quiere que la gente se vaya a meter a sus casas y está tomándolo o lo estaba tomando con, no con calma, sino tratando de alargar el periodo en que la economía puede funcionar antes de alcanzar el pico en los contagios del COVID-19. Estamos con Winston Churchill en 1952. El caso sí se dio, sí hubo 12,000 muertos en Londres por la contaminación, pero no hubo tal enfrentamiento, por lo menos los periódicos de la época no dan cuenta de que se tardó mucho Churchill en reaccionar. De hecho, hubo una reacción y hubo una nueva ley acerca de los contaminantes y demás que se pasó al Parlamento y que el Parlamento aprobó en 1954, 2 años después. Así de lenta era la política en un país de primer mundo, de industrializado, hace más de medio siglo. En la serie usan un poco esta crisis ambiental y de contaminación para mostrar un Churchill humano, un poco lento en tomar decisiones y que al final aprovecha la coyuntura y aunque actuó mal al principio, sale avante tomando decisiones y además impulsando a la gente y animándola con un gran discurso, que en sí es como la esencia del personaje de este gran líder a nivel histórico, de este gran estadista que fue Winston Churchill. Y tal vez lo hacen porque no podían, siguiendo la línea de la reina, que es en realidad la protagonista de la serie,
El gran momento de Churchill obviamente fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando ella era muy pequeña. El que era el rey Jorge, que era su tío y que por diferentes causas que murió y luego el hermano renunció y demás, y ella no estaba en la línea sucesoria al trono y le llegó de rebote. Esto durante la Segunda Guerra Mundial, que fue la gran época de Churchill. Entonces, para ponerlo como estadista, yo creo que tomaron esta decisión de aprovechar la crisis de 1952 para ponerlo como el gran líder que era. Porque no recordemos que de las grandes frases y los grandes discursos de Churchill, si ven la película, es al principio, en medio y al final de la Segunda Guerra Mundial, viéndose en una situación apremiante con los alemanes al otro lado del Canal de la Mancha, habiendo arrasado con Francia, estaban por invadir Inglaterra. La respuesta de Winston Churchill a su pueblo ante esta gran amenaza del que parecía un ejército imbatible era que les prometió nada más sangre, sudor y lágrimas. Y que eso es lo que les iba a costar, perdieran o ganaran, pero sobre todo si ganaban, de todos modos, era por lo que iban a pasar y que se veían momentos muy, muy complicados. Otro de los grandes discursos que recuerdo, de las grandes frases que recuerdo de Winston Churchill, fue cuando la Fuerza Aérea inglesa frena a la imbatible hasta entonces Luftwaffe, cuando empiezan los bombardeos sobre Londres y sobre las áreas industrializadas de Inglaterra, que era el primer paso antes de la invasión, y unos pocos pilotos, porque la rama de la Fuerza Aérea era muy pequeña comparada con el gran ejército de tierra y sobre todo con la Marina británica, detuvieron estos bombardeos, detuvieron a los cazas, además tenían muchísima experiencia porque habían estado combatiendo desde 1939, invadiendo media Europa, entrenándose incluso en la Guerra Civil Española. Y la frase que dijo cuando ya los británicos ganaron la batalla de Inglaterra y frenaron a los alemanes era que nunca en la historia de los conflictos humanos tanta gente le debía tanto a tan pocos hombres. Esto refiriéndose a la Real Fuerza Aérea Británica. Y de hecho esta frase está grabada en todos los monumentos que puedan encontrar a lo largo y ancho de Inglaterra referente a los pilotos británicos. Entonces es este estadista al que se quería retratar un poco en la serie The Crown, donde a Isabel ya le toca un Churchill que ya pasó su gran época, que fue la de la guerra, obviamente. Y hablando ya de coyunturas políticas, de movimientos sociales incluso, se me ocurren dos grandes líderes, no muy queridos, no muy bien retratados por la historia, pero no retratados bien por la historia porque ellos se ganaron el desprecio de los historiadores y de la gente. Entonces, ¿y ahora? Que es el Shah de Irán, que en los años 80 había una familia real que gobernaba Irán y empezó a haber protestas en contra del régimen y actuó de mala manera, actuó de forma impávida, no haciéndole caso a las grandes manifestaciones. Hubo de repente en una de estas manifestaciones un muerto porque alguien de la policía o del ejército, de las fuerzas del gobierno, disparó contra la muchedumbre y empezó a escalar más rápidamente el descontento popular ante la impavidez del Shah de Irán. Y bueno, a él le costó el trono, terminó exiliado. De hecho, pasó algún tiempo aquí en México. Nadie lo quería, lo recibieron aquí, no sé por qué, pero nadie quería, anduvo dando tumbos por el mundo el Shah de Irán y bueno, perdió absolutamente todo, aunque dicen que esta gente cuando lo pierde todo le queda bastantito, porque llevaba una muy buena vida en el exilio, pero pues lo sacaron, lo corrieron del poder. Otro que mantuvo el poder también con mano dura en los años 60 fue cuando el movimiento social aquí en 1968, la respuesta que da el gobierno liderado entonces por Gustavo Díaz Ordaz, que fue de reprimir, que fue de matar, que fue de asesinar y la guerra sucia que incluso trascendió a su sexenio. Y bueno, la forma en la que responden los líderes ante estas grandes movimientos o situaciones apremiantes en las que se ven,
los va a marcar por el resto de la historia. Y de hecho, si ven económicamente el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, México iba saliendo adelante. La verdad, económicamente le iba yendo muy bien. Las Olimpiadas fueron una mezcla de la buena organización que se podía tener aquí, de un evento mundial transmitido a todo el mundo, donde por primera vez una mujer prendió la llama olímpica. Pudo haber pasado a la historia de otra manera Gustavo Díaz Ordaz, si no es por eso que hizo en 1968, de lo que él decía que se sentía muy orgulloso. Y gracias a eso no se va a poder quitar la etiqueta de villano que tienes, uno de los grandes villanos de la historia, quizás junto a Santana, que en nuestra historia, por cierto, esto de los villanos y de los héroes es muy complicado, porque Agustín de Iturbide fue uno de los grandes héroes de la independencia, uno de los dos próceres que lograron la independencia de México. Luego se le botó la canica, se quiso hacer emperador y se fue por el lado de la monarquía cuando México claramente quería ser republicano. Hubo afortunadamente un movimiento que hizo que no fuéramos por este estúpido camino que es la monarquía. Y el movimiento que terminó exiliando a Agustín de Iturbide, el que lo lideró se llamaba López de Santana, que terminó siendo una pesadilla para México, hizo que perdiéramos la mitad de nuestro territorio, un dictador, una desgracia. Pero en fin, no vamos a hablar de eso. Ahorita estábamos con líderes en situaciones apremiantes. Obviamente hay presidentes que buscan el poder, que buscan estar en la silla presidencial para transformar el país. Sí, muchas veces simplemente por visión de poder, pero lo que tienen siempre es una visión, porque llegando ahí pues se tienen que poner a trabajar y ellos deciden para dónde marcha el país. Uno de los más recientes casos que tuvimos de líderes en situaciones apremiantes es el de Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de México en los años 80. A él le tocó el sismo del 19 de septiembre de 1985 y la nula capacidad del gobierno para responder, para salir luego a ver qué era necesario, para echarse al país encima y a las espaldas y coordinar todo lo que era necesario hacer, cosa que hizo la gente. Eso dice Enrique Clausen que fue una de las primeras grietas grandes que se le hicieron al sistema político mexicano del PRI. Esta, de hecho, al siguiente año, cuando inauguran el Mundial de Fútbol aquí en México, en el Azteca, el que lo inaugura es el presidente en turno y la rechifla fue brutal a Miguel de la Madrid. Por esto y muchas cosas más, pero estaba muy reciente lo del terremoto, donde la oportunidad de pasar a la historia como gran estadista se le fue a Miguel de la Madrid, como se le fue la economía, porque durante su sexenio la economía fue un absoluto desastre. Pero hay líderes en muchas situaciones, como les decía, presidentes, emperadores, generales y demás. Y el que se me vino a la mente al hacer este guión fue el de Alejandro Soberón, el presidente del Consejo de Administración de CIE, que CIE es este conglomerado de empresas dedicadas al entretenimiento fuera de casa, que tenían el hipódromo y realizan casi todos los espectáculos masivos en México. Ahora ya tienen competencia, pero durante mucho tiempo fueron pues casi un monopolio, si no contamos los pequeños palenques que cuentan por muchísimo de los espectáculos en México. Pero bueno, de estos grandes organizadores de eventos, como era traer a los Rolling Stones a principios de la década de los 90, o a Madonna, o a Michael Jackson, Alejandro Soberón, se le viene una devaluación encima justo el año en que él decide, bueno, él y su consejo de administración, deciden que sí se va a volver compañía pública y que van a salir a la bolsa de valores. Se viene la devaluación y él tiene contratado a los Rolling Stones en dólares. O sea, no va a recuperar cobrando boletos en pesos lo que les había pagado y lo que todavía les debía a los Rolling Stones. Estuvieron a nada de quebrar y de hecho en la historia decía hay dos o tres veces que están a una rayita muy fina de llevar a la empresa a la quiebra y venturosamente pudieron pasar este trance terrible que ha de haber sido, no me imagino lo que es irse a la cama a dormir pensando que toda la empresa se va a ir al caramba.
tanto Alejandro Soberón y su equipo en sí, salieron adelante de estas circunstancias que pues estaban totalmente fuera de su control. Vamos a cortar antes de pasar a lo que les decía yo que es la carne de este episodio, que es la historia de lo militar llevado al liderazgo, el liderazgo militar y lo que podemos ver reflejado de los liderazgos en el mundo civil son mucho más claros en lo militar. Antes de eso vamos a cortar para contarles de nuestras redes sociales donde pueden leer las entrevistas que hacemos en Líderes Mexicanos, donde pueden leer nuestra colección de historias de éxito, que es a lo que nos dedicamos. En Facebook estamos como Revista Líderes Mexicanos. En Twitter estamos como @líderesmexicano, sin la S, porque ya no ocupo. Hay un par de cuentas que no somos nosotros somos Líderes Mexicano. En LinkedIn nos encuentran como Líderes Mexicanos. En Instagram hay una colección preciosa de fotografías, porque los fotógrafos de Líderes Mexicanos son unos verdaderos artistas. Entonces me gusta vender nuestro Instagram, que es Líderes Mexicanos, como los personajes más influyentes en México, retratados por los mejores fotógrafos del país. Eso es lo que somos. Estamos en YouTube como Líderes Mexicanos y nuestra página de internet es www.lideresmexicanos.com. Ahí está toda la colección de nuestras historias de éxito. Ahí vamos subiendo lo que publicamos en la revista impresa con cositas más. Y también cada mes ahí les ponemos el link para que vean en línea toda la revista de forma gratuita. Estamos también en Amazon, pero eso se los cuento en el siguiente corte. Ahora vamos a la materia militar. Empecé a leer a Stephen E. Ambrose, que es un historiador militar o tirado más a lo militar norteamericano. Él es el gran biógrafo de Dwight Eisenhower, el que fue el comandante de la Segunda Guerra Mundial de los Aliados y luego presidente de los Estados Unidos de América. Comencé a leer a Stephen Ambrose, les decía, porque me topé en HBO con esta serie que se llama Banda de Hermanos, Band of Brothers. Véanla, sé que está en la aplicación. Véanla porque vale mucho la pena. Uno, si les gustan las cosas bélicas, pero dos, sobre todo, hay muchísimos ejemplos de liderazgo ahí. Mal encaminado, bien encaminado, pero todos dan resultado. Y viendo que la miniserie, que por cierto produjo Tom Hanks y Steven Spielberg, o sea que está muy bien hecha, viendo quién había hecho todo esto, dije, bueno, Tom Hanks, Steven Spielberg, ya reconocidos, veo que está basado en un libro de un tal Stephen Ambrose, y así encuentro que hay un libro que se llama Band of Brothers, de este autor, de este historiador, que resultó que era vecino de un ex soldado norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial, va, lo entrevista y hace un libro acerca de la compañía E de los paracaidistas de la 506 División Aerotransportada del Ejército Norteamericano. Y el libro trata nada más de este pequeño cuerpo del ejército, que es una compañía. Que un batallón, si lo entienden en la estructura militar, un batallón está hecho de compañías y una compañía está hecha de pelotones. Y una de las primeras cosas en las que caí en cuenta leyendo Bands of Brothers fue la diferencia entre dos de los capitanes que dirigieron la compañía E, esta de la que trata el libro, que son Herbert Sobel y Dick Winters. Habla de dos estilos de liderazgo que contrastan entre sí, que son blanco y negro, que pueden conseguir los mismos resultados, pero cuando está la línea de donde las cosas se ponen difíciles, obtienen o buenos resultados o pésimos resultados uno del otro. Y leyendo los casos de estos dos tipos de líderes, uno los puede identificar perfectamente en la vida diaria. Y les platico. Herbert Sobel tuvo a la compañía E, de la que trata el libro, insisto.
era un líder que lideraba por miedo. Esa era la consigna que tenía Sobel en la cabeza, era liderazgo por miedo. Es más, la riegas en algo y te castigo. Es un poco como maestro de kinder mal encaminado, del siglo pasado más bien, porque la otra es recompensar para reforzar el pensamiento y el actuar positivo en lugar de liderar por miedo. Bueno, Herbert Sobel lideraba por miedo. Y una de las características de este liderazgo por miedo es una cosa que en el ejército norteamericano entonces se le conocía como popó de gallina, chicken shit. Y la atención desmedida que dan ciertos líderes, sobre todo de estas características, donde se lidera por miedo, impulsando el terror a cometer algún error, más que la gana de querer sobresalir, es quedarse muy quieto para no cometer errores, no arriesgarse, no tomar decisiones por miedo a equivocarse. Una de las características de este liderazgo es que se fija mucho en pequeñeces, se fija mucho en lo que no importa, por eso se le llama popó de gallina, porque la caca de gallina es chiquita, no estorba y no huele mal. Cuando es una o dos, cuando es de una gallinita en media mañana, no importa realmente si no se limpia, se queda ahí y no pasa nada. Pero después de 3 días ya es una peste y ya es una asquerosidad y demás. Y cuando uno se fija en una de estas, es lo que termina obteniendo, la porquería acumulada. En el mundo corporativo se puede traducir en tonterías como el tener una obsesión desmedida por la hora en la que llega la gente, en tener una obsesión desmedida por ver si usan pluma azul o pluma roja en la escuela. Si el niño tiene 10, ¿qué más da que subraye con azul o que no subraye? Si es que tiene 10. Pero la atención desmedida en las tonterías que no importan terminan distorsionando lo que es importante y lo que es lo que nos lleva al final a conseguir los objetivos. En una tienda departamental muy, muy grande donde trabajé hace unos 20 años, había una obsesión por medir todo, pero la obsesión era simplemente por tener la métrica a la mano en comparación a otra corporación donde estuve, donde se tenía obsesión porque toda la gente llegara a las 9. Y era muy curioso porque en la primera gran corporación, la obsesión era por obtener resultados, por conseguir ventas, por lograr crecer cada trimestre. Y si no se conseguían los objetivos, uno se volcaba sobre los datos obtenidos con todo esto. Y uno de los datos a revisar era, bueno, a qué hora está llegando la gente y qué hace la gente cuando llega y demás. Pero la obsesión no estaba ahí, sino en el conseguir el per se del negocio, que era vender cosas. En la otra corporación era simplemente llegar. Y se armaban unos grandes relajos, se le descontaba a la gente porque no llegaba a las 9 de la mañana, se obtuvieran o no los resultados. Entonces la energía de los colaboradores se va dirigiendo muy mal, se va dirigiendo a llegar temprano. Y ya que llego temprano ya la hice, porque ya cobré, ya llegué a mi objetivo, que es llegar todos los días en el mes a las 9 de la mañana. Y entonces la gente era muy puntual en llegar, checar 5 minutos incluso antes, y entonces irse a tomar al café, no entregar el reporte, dedicarle 1 hora al maquillaje, dedicarle 2 al café después de comer, pero eso sí, checando justamente a tiempo, porque es ahí donde el liderazgo establece la prioridad. Si a esto le sumamos el liderazgo por miedo, estamos en uno de los peores escenarios de la vida. Por ejemplo, Herbert Sobel, les decía, lideraba por miedo. Y toda la gente que estaba abajo de él en la estructura, en la jerarquía está muy firme del ejército, le tenía miedo a moverse, a hacer las cosas mal, y se le va acumulando el rencor al de arriba. Afortunadamente, él no llegó a dirigir en combate a esta unidad, pero lo que decían es que pues un tiro mal le puede salir a cualquiera, pues es que yo siempre lanzo mal las granadas, pues igual se me va una ahí donde está él. O sea, ya la cosa estaba fea, ¿no? Cuando piensan en asesinar al líder, trayéndolo al mundo corporativo, cuando las cosas se ponen feas, ¿quién va a responder por un líder al que le tiene miedo? Cuando alguien se necesita quedar y matar buscando una solución más allá de lo que la línea del deber le marca, pues yo llegué a las 9, pues me voy a las 6.
Y ahí está demarcado porque además es donde la energía nos han dicho que está bien puesta, entonces nada más se cumple con esto. Y uno no se compromete jamás con este tipo de liderazgos a los que uno les tiene miedo. Y curiosamente también en este mundo de la bélico, de la guerra mundial, está el asunto de la manufactura. La manufactura, parte de la que tenían los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, era con mano de obra esclava. Con los judíos los obligaban a hacer de estos explosivos que tenían los morteros. Y cuentan los norteamericanos que muchísimas veces, pues los soldados alemanes muy exactos con la aritmética y con la mecánica de la artillería, apuntaban a donde debían apuntar y llegaba el explosivo del mortero justamente a la trinchera donde ellos estaban y no explotaba. El porcentaje de municiones alemanas malas era muy alto porque la mano de obra era gente que estaba como esclavo, que odiaban obviamente a los que los esclavizaban. Entonces, ¿cómo van a hacer bien el trabajo? Esto también influyó en que perdieran la guerra. En cambio, del otro lado, quien estaba en las fábricas haciendo las municiones y haciendo las cosas con las que los soldados combatían, eran las mamás, las abuelas, los tíos, los hijos. Y entonces, pues a la hora de manufacturar un explosivo que va a matar a los de enfrente, yo le echo más ganas, obviamente, porque chance mi tío sea el que esté aventando esta cosa y si no explota del otro lado lo van a matar a él. Entonces, estos grados de compromiso, cuando es por miedo y cuando es por lealtad, son muy distintos y llevados al mundo empresarial, se nota cuando a un jefe se le quiere, se le admira incluso, cuando se va mucho más allá por la empresa incluso, cuando uno se pone la camiseta, es cuando todo cambia, pero nunca es siguiendo un liderazgo por miedo, porque además al liderazgo por miedo, a ese líder no se le sigue convencido, pues, sino por miedo, porque es lo que prevalece. El otro liderazgo del que habla Stephen Ambrose en estos libros, en el libro de Band of Brothers, es el de Dick Winters, que él terminó sustituyendo a Herbert Sobel como el jefe de la compañía de la que habla él. Lo que hacía Dick Winters era liderar con el ejemplo. Él daba el ejemplo, nunca le pedía a nadie cosas que él no estuviera dispuesto a hacer, recompensaba para que el motivador sea positivo, pero sobre todo con el ejemplo. Y él siempre era el primero en ir a donde estaban los malos. Él decía, síganme. Y la gente como lo admiraba, porque él les ponía el ejemplo de lo que había que hacer, lo seguía y además lo seguía convencido y preocupada porque al jefe no le pasara nada. Decía en uno de los testimoniales, esto sí de la miniserie, no viene en el libro, uno de los chicos que estuvo bajo su mando, decía que a Winters lo seguiría a cualquier lado, si él le decía, sígueme. Y a otros de los oficiales, incluyendo estos que lideraban por miedo, no lo seguirían ni al agua tibia. Otro de los libros de Stephen Ambrose, que trata del día D, se llama de hecho el libro D-Day, de Stephen Ambrose, habla de Norman Cotta, un general del ejército norteamericano que le tocó dirigir uno de estos cuerpos del ejército durante la invasión a Francia, precisamente el día D. Norman, el holandés Cotta, es un gran ejemplo de estos líderes que deciden poner el ejemplo y que esperan que la gente lo siga. El caso se me ha hecho siempre precioso, porque además lo he visto replicado en la vida civil muchas veces, es cuando dices de una persona, de un líder, wow, a este seguiría hasta donde me dé la vida. El caso es que siendo un general, de los casos que les hablé están mucho más abajo del escalafón militar, porque eran capitanes tanto Sobel como Winters, aunque Winters acabó la guerra como mayor. Arriba en el escalafón están los generales. Y Norman Cotta, cuando llega el día D, era un general. Cuentan muchos soldados que llegan a la playa llamada como Omaha, que es, por cierto, la que se ve retratada en la película
Rescatando al soldado Ryan, también de Steven Spielberg, que las defensas alemanas pues, no les hizo nada el bombardeo total. Fue una masacre ahí de los aliados al tratar de tomar esta posición al invadir Francia. Están los soldados, el soldado raso, tratando de enterrarse en la arena porque les estaban disparando los alemanes desde posiciones fijas. Estos llegan a la arena, hay muerte para la izquierda, hay muerte para la derecha y para adelante, y están realmente con la cara metida en la arena, muertos de miedo porque no hay salida a esta situación. Y de repente pasa un general, no un capitán, no un soldado raso, no un sargento, pasa un general y les grita a los soldados, síganme, da lo mismo que se mueran acá o que se mueran allá. Y pega la carrera. Y Cota no voltea a ver si lo siguen o no. Él confiaba en que lo iban a seguir. Y el soldado, y esto es de testimonios de estos soldados que vieron pasar a Cota gritando síganme, hacen muy rápido el razonamiento, están muertos de miedo, insisto en esta parte de que están muertos de miedo, y hacen el razonamiento, tiene razón, me voy a morir aquí o allá, pero allá al menos voy a estar ocupado. Y el miedo surge mucho cuando uno está en la indefensión y está sobre todo sin hacer nada. Entonces, al menos allá voy a hacer algo y chance sobreviva. Es un algo más a quedarme aquí enterrado. Entonces se pararon y lo siguieron. Afortunadamente para los norteamericanos, en esta playa llamada Omaha, hubo un par de ejemplos así que sacaron adelante el día, porque nomás no había manera de que tomaran la playa. Ya todas las demás posiciones habían sido tomadas, ya fuera por otros cuerpos del ejército norteamericano, por los británicos, y en Omaha los estaban masacrando. Otro caso que cuentan los testimonios es del coronel, o sea, también de allá arriba, Canham se llamaba. La gente les decía a los soldados, señor, nos van a matar, ¿ah? Vamos a regresarnos. Y el general agarró, sacó su pistola del cinto y les dijo, pues vamos allá a matar a algunos alemanes, no se queden aquí. Y a los sargentos y a los tenientes les decía, les pateaba con la pistola así como si fuera un cuadro de estos de Napoleón, les decía, ustedes muestren un poco de liderazgo, hagan lo mismo y pum, sale corriendo hacia allá. Y también inspirados, porque este liderazgo con ejemplo siempre inspira, el ver que el gran líder agarra y marcha y pone rumbo y los demás lo siguen porque están convencidos de que es mejor allá que acá. He visto varios casos, sobre todo de emprendedores. En la rama de la publicidad se da mucho, afortunadamente, en que teniendo sobre todo los creativos, pero no nada más creativos, sino en varios empresarios, hemos visto esos ejemplos, de que hay un gran director o director general o director de área en una empresa que lidera con el ejemplo, que va a los cursos que toman todos los demás, van a estos cursos, sí, como para hacer equipo, para no dejar al equipo solo en lo que se tengan que capacitar, y también para ver de qué se tratan las herramientas, aprenden a usar las herramientas, para también no pedirle al equipo más de lo que puede hacer la herramienta o menos, o saber hasta dónde están los límites. Pero el equipo siempre este tipo de muestras donde el líder baja a nivel de cancha y ve de qué se trata y demás, y se queda hasta tarde o llega temprano y está en la trinchera con ellos. Se me ocurre, por ejemplo, Olegario Vázquez Raña, sobre todo al inicio de la televisora cuando estrenaban alguna novela o algún nuevo producto o algún nuevo noticiero, él estaba en redes dándole, vean el noticiero, está muy bueno, vean esta novela, está muy buena. Y este bajarse a nivel de cancha, hacer la promoción él mismo, siempre agrada al equipo, porque siente uno que está luchando el general acá donde están los soldados rasos. Estos líderes de área, que sobre todo sucede en la industria de la publicidad, luego sucede que por diversas cosas se van a poner ellos sus propias empresas. Y nos ha tocado escuchar más de una vez que anuncian o le cuentan a algunos pocos, oye, este es mi último semestre o este es mi último mes o dentro de 3 meses me voy a retirar de la posición en la que tengo porque voy a ir a ponerme la empresa, voy a poner mi empresa. Y el equipo
le dice a este líder, pues dinos y nosotros te seguimos. O sea, renunciamos y te seguimos. Y muchas veces sucede, oye, lo tengo en papel y ya registré la empresa, pero no hay ladrillos, no hay nada. No importa, te seguimos. Y así se forman los primeros equipos. Cuando vean a un líder, a un ejecutivo en una posición en una empresa que traiga un equipo que lo ha seguido por varias empresas, he ahí un caso que hay que ponerle atención. Porque yo te sigo se consigue con buen liderazgo. De otra manera, les prometo que no hay modo. Les prometo que liderando por miedo, no hay modo. No hay modo de que uno se quede tarde a partirse la madre por un líder al que odia o por alguien que lo tiene en un momento, en una vida de terror. Por eso muy pocas veces se da la vida y se da las horas y se da el tiempo con la familia, nada. En cambio, estos otros que han estado ahí en la trinchera con uno, aunque sea en la jerarquía sean 15 pasos arriba, por esos que lideran, por ejemplo, uno da muchísimas cosas. Y lo comparo con estas cosas del mundo militar y la guerra y demás, que esos son desviaciones que tienen mis gustos, llamémosle literarios, porque leo mucha historia militar. Pero cuando uno encuentra estos ejemplos de liderazgo en estas situaciones, pues ahí le va la vida a la gente. O sea, no es pararse y decir, sí, yo te sigo a la empresa que vayas a poner y a tu nueva agencia de publicidad, estoy contigo, porque pues ya me quedaré sin trabajo y la pasaré, y pues puedo buscar trabajo en otro lado. Pero estos chicos que se pararon porque vieron a Norman Cota diciéndoles, síganme, y él sale como Superman, ahí le va la vida a uno. O sea, si uno no cree en el sujeto, pues uno le está apostando a la vida y podía acabar igual que a los que mataron cuando desembarcamos en la playa. Y por eso se me hace que son buenos ejemplos de liderazgo, porque lo que está en riesgo en la vida militar es todo. Ahora permítanme hacer otro corte para contarles que la revista Líderes Mexicanos, de las que ya les platiqué cuáles son nuestras redes sociales y dónde pueden conseguir la revista en forma digital, la revista Líderes Mexicanos decidió salirse de los medios tradicionales de distribución de revistas físicas. Si alguno de ustedes, que yo sé que muchos sí lo van a querer, quieren nuestra revista en tinta y papel, porque nosotros nacimos en tinta y papel hace casi 30 años, es una revista preciosa con un diseño increíble, llena de historias de éxito que inspiran. La revista la pueden conseguir vía Amazon. Métanse a amazon.mx, le teclean Líderes Mexicano, les va a salir las últimas ediciones que hemos hecho. Tenemos, creo que a esta altura, cuando subamos este podcast, 6 ediciones puestas ahí en Amazon. La piden y a cualquier parte del mundo les va a llegar su revista de papel y tinta. Si quieren nada más ojear la versión digital, ya les dije www.lideresmexicanos.com, o si no en la plataforma de ISU, www.isu con doble S y w.com, le teclean Líderes Mexicanos y ahí sí les va a salir como 2 o 3 años de la revista Líderes Mexicanos. La que más busca la gente son los 300 líderes. Ahí también está la última edición, que es la de 2019. Ahí pueden ojear toda la revista de forma absolutamente gratuita. Seguimos con un par de liderazgos en situaciones extremas y no tan extremas, porque las más extremo que la guerra no se me ocurre. Pero bueno. Y el primero que se me ocurre es Lia Iacocca, porque en la industria automotriz hay muchísimas historias de empresarios, de ejecutivos que hicieron las cosas extraordinariamente bien y que se volvieron, híjole, si estuvieran en la política, serían estadistas. Les quiero hablar de Bob Lutz y de Lia Iacocca. Lia Iacocca es esta gran figura que, por cierto, podemos ver retratada en la película Ford contra Ferrari. Era uno de los ejecutivos más altos de Ford.
y uno que esperaba el ver ascender hacia ser el CEO de Ford, y cuando llegó el cambio generacional, no le dieron la oficina del CEO a él y se salió muy enojado y se fue a Chrysler. Y en Chrysler estaba así como les platiqué, estaba así en los noventas, que casi quiebra, así estaba Chrysler. Y el liderazgo de Lee Iacocca, todas las cosas que puso, liderando con ejemplo, Lee Iacocca sacó adelante a Chrysler y la volvió a hacer para que se vieran de tú a tú con las otras dos grandes de Detroit, que son obviamente Ford, de donde él venía, y de Chevrolet, de General Motors. La historia de Lee Iacocca, híjole, de esa se podría dedicar 120 podcasts, porque es una historia extraordinaria de un personaje mítico en la historia de la industria automotriz a nivel mundial. Y con Iacocca, lo que sucedió es que estos segundos rangos, este equipo que él lideraba, pues estaba con él hasta la muerte. ¿Ya? Iban a seguir a Iacocca. En principio, porque querían verlo como CEO, porque entonces todos subimos y entonces le reportamos al papá grande. Pero en segunda, porque creían en él, porque había transformado también mucho de la cultura en Ford, había hecho muchísimo, incluyendo lo que vemos en la película de Ford contra Ferrari, incluyendo todo el programa de carreras de Ford y crear este precioso GT40. Entonces, toda esta gente, mucha de este equipo que Lee Iacocca tenía, pues se va y yo me voy con él. ¿Yo a qué me quedo con los otros infelices que no trataron bien a mi jefe? ¿O cuántas veces no han escuchado ustedes eso en el mundo corporativo o en el mundo empresarial o incluso de las pymes? No, pues yo me voy con mi jefe o yo me voy con el peluquero al que trataron mal, que va a pedir un préstamo para poner su propia peluquería, pero él nos enseña a todos y es un gran líder y más, ¿no? A todos los niveles. Vale no nada más hacerse querer, respetar, sino tratar a la gente de forma justa. Y ahora voy a dar un salto al terreno nacional otra vez, más allá de los coronavirus y demás, de uno de estos liderazgos que tenemos muy cercanos afortunadamente en líderes y porque somos líderes mexicanos. Y quiero cerrar este episodio hablando de un gran líder mexicano. Cuando Jesús Martínez, de quien ya les hablé en el primer episodio, adquiere al grupo Pachuca, lo compra siendo un equipo de segunda división. Los Tuzos se le habían pasado en segunda división, toda su historia. Llega Jesús Martínez con el programa deportivo armado por Andrés Fassi, otro gran líder, y llevan al equipo, arman un gran equipo y lo llevan a la primera división. Y ahí están en primera división dando la batalla ya en las grandes ligas donde se necesita más dinero, donde se necesita más compromiso, donde es muy difícil conseguir los patrocinios y un pago justo por las transmisiones de televisión. Bueno, Jesús está dando esa batalla y llega la última jornada y les va mal y descienden a segunda división. Parece que todo el trabajo que han hecho, todo este impulso que tenían por crecer, por llevar al equipo a primera división, que significa muchísimo para una organización en un estado tan claro como una organización dedicada al fútbol, porque está muy claro, el pertenecer a la primera división es estar en las grandes ligas. Y el estar en la segunda, pues es la segunda, que ni siquiera los transmiten por televisión. Entonces, Jesús logra esto que además al equipo le significa un algo interno, un sentirse en una posición más grande, un en mi trabajo no nada más es valorado, sino sirvió de algo, porque todos estamos en una mejor posición, todos nos va a ir mejor, todos vamos a ganar más dinero. Y el decir trabajo en una organización que además cada 15 días podemos ver en el estadio y cada 8 días en televisión, y los patrocinios se vuelcan con los equipos de primera y no con los de segunda, descienden, descienden a la segunda. Y esto nos los contaron gente que estuvo la mañana del lunes después de que descienden a la segunda división, que estaba todo de desierto, estaban las oficinas del Grupo Pachuca de por sí
hace el aire frío allá en la capital de Hidalgo. Los pocos que fueron con la cabeza gacha, pensando muchos en qué iban a hacer con sus vidas, porque se va el equipo de la primera división y se van los patrocinios. Y si se van los patrocinios, se va el dinero. Y entonces pues, hay que ver de dónde se recortan. Y si me recortan a mí, pues más vale que yo empiece a buscar un buen empleo en otra cosa que no sea el fútbol. Y Jesús Martínez agarra a los que fueron, los pocos junto con Andrés Fassi, y sobre todo Andrés Fassi, les avienta un discurso que los hace soñar otra vez con volver a primera división y en el peor momento que puede vivir un club, que es descender. Andrés Fassi estaba hablando de ganar campeonatos y estaba hablando con una pasión, búsquenlo en Google, discurso Andrés Fassi, van a ver un par, con una pasión desbordada porque el Grupo Pachuca va a lograr y el Club Pachuca vamos a lograr y vamos a hacer y vamos a traer y vamos a ganar y vamos a seguir ganando, vamos a lograr un campeonato y vamos a lograr otro y a nivel continental y un choro mareador respaldado por su trabajo y mucha gente cuando lo empezó a escuchar dijeron está loco y terminaron aplaudiendo el discurso y un año después se montó además una campaña adentro de la empresa, dentro del corporativo, que era la Operación Ascenso, que es un gran compromiso, porque se imaginan el trauma que sería el montar una operación que se llama Ascenso para no conseguirlo otra vez y volver a fracasar a final de año. No, ellos lo lograron, se quedaron en primera, lograron varios campeonatos, su escudito está lleno de estrellas, de los campeonatos nacionales que han conseguido y otros tantos a nivel continental. También ha sido el único equipo mexicano en ganar un campeonato a nivel continental, la Copa Sudamericana, que creo que ya no se juega, pero la ganó el Pachuca en Chile, cuando todos estos campeonatos sudamericanos como la Copa América están armados para, como la Copa Libertadores, cuando todos estos campeonatos que hace Conmebol están armados pues para que los ganen los equipos de casa de Conmebol, no de CONCACAF como es nosotros, como el Grupo Pachuca, y lo ganaron, y ha sido el único, y nos lo decía Jesús la última vez que lo vimos, para que un equipo mexicano vuelva a ganar una copa a nivel Sudamérica, a nivel continental, de Alaska hasta Tierra de Fuego, van a pasar varias décadas y ellos lo lograron. Y vienen de una situación que daba pena. Pero se respalda el discurso con trabajo, con compromiso. En su caso, decía Jesús Martínez en uno de los discursos que dio, presidiendo la reunión de los 300 líderes más influyentes de México, teniendo a todos en nómina, teniendo a todos respetando sus derechos laborales, comprometiéndose, viendo que tengan buenas condiciones laborales y demás, y liderando con el ejemplo, porque él va y se mata y está en todas las reuniones y consigue patrocinios y todo para que toda esa familia, que es como él la visualiza, pues salga adelante más allá del equipo de fútbol que últimamente no le ha ido muy bien. Entonces, esto es todo por esta entrega del podcast. Si siguen escuchando hasta aquí, se los agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente entrega del podcast de Líderes Mexicanos.